Hoy te explico cómo se dice en Derija marroquí la frase tengo muchas cosas que hacer, que decir, que contar o el verbo que sea. En Derija, para todas aquellas frases cuya estructura es tengo muchas cosas que, por ejemplo, tengo muchas cosas que decir, que hacer o el verbo que sea, la formación y estructura que seguirán esas frases en Derija será la siguiente. Empezaremos poniendo Andi, que significa tengo, Bzaf, que significa muchas, Hwayj o Diel Lhwayj, que en esta frase sería cosas, y ahora veremos por qué se puede poner de dos formas, y pondríamos ma, que en este contexto específico ese ma es la preposición que. Obviamente todo esto seguido del verbo que queramos decir, conjugado, ahora veremos cómo se conjuga, pero así por encima deciros que ese verbo empezará por YT. Antes de pasar a ver cómo serían algunos ejemplos de frases en Derija, vamos a comentar algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta sobre lo mencionado anteriormente. Como he comentado, para decir cosas en esta frase de tengo muchas cosas, podemos poner o simplemente lhwayj o diel lhwayj, que sería algo así como de cosas. Ese diel sería una de las formas que tiene de decirse la preposición de. Ya sé que en español no tiene mucho sentido decir tengo muchas de cosas, pero en Derija, aunque en español no tenga sentido, se dice así. Con lo cual puedes decir عندي بزاف ديال الحوايج y el verbo que sea, es decir, tengo muchas cosas que y lo que sea, o عندي بزاف الحوايج y el verbo que sea, es decir, lo mismo, tengo muchas cosas que. Otro aspecto a tener en cuenta es que para conjugar el verbo lo haremos de la siguiente manera. Cogeremos la tercera persona del singular en pasado, ojo al dato, del verbo que queramos decir y le añadiremos YT al inicio y no al final. Por ejemplo, el verbo hacer. ¿Cuál es la tercera persona del plural en pasado del verbo hacer? Pues es daru, huma, daru, ellos hicieron. Cogeremos daru y le añadiremos YT al principio, con lo cual se nos queda yitdaru, yitdaru. Así que la frase, por ejemplo, tengo muchas cosas que hacer, se nos quedaría de la siguiente manera. عندي بزاف الحوايج o ديال الحوايج ما يتداروا. Es cierto que esa T que acompaña a esa Y en algunos verbos no suena muy fuerte o ni siquiera suena. Por ejemplo, en el caso del verbo hacer, pese a que yo haya puesto YT y haya pronunciado yitdero, podéis perfectamente decir yitdero sin la T porque hay verbos en los que esa T no suele sonar mucho o directamente no se suele poner. Es cierto que la gran mayoría de verbos sí la suelen llevar, pero aún así no todos. Destacar también, para que lo tengáis en cuenta, que esto de coger la tercera persona del plural en pasado del verbo que sea y simplemente añadirle YT es aplicable con casi todos los verbos, menos algunos, como por ejemplo el verbo comer. La tercera persona del plural en pasado del verbo comer es klau, huma klau. Pero sucede que para decir tengo muchas cosas que comer, no se coge esa tercera persona del plural en pasado, sino que directamente se dice de otra forma que no tiene que ver con ningún tiempo verbal y se diría yitkelu.
يتكالوا es decir عندي بزاف الحوايج o ديال الحوايج ما يتكالوا. Tengo muchas cosas que comer. Ahora que ya hemos visto cómo se hacen este tipo de frases, os voy a dejar unos ejercicios para que podáis practicar, que por supuesto podéis mandarme para que yo os corrija. Y las frases que tenéis que formar en Derija son las siguientes. Tengo muchas cosas que contar. Y la tercera persona del plural en pasado del verbo contar es هما عودوا. Tengo muchas cosas que decir. Y la tercera persona del plural en pasado del verbo decir es هما قالوا. Espero de corazón que este vídeo haya sido útil. Quedo a la espera de que me mandes esas dos frases para que te las corrija, si así lo deseas. Y no olvides que si tienes cualquier pregunta sobre este vídeo o cualquier otra cosa de Derija, yo estaré encantada de resolvértela.